Hermano, ¿por qué no abres tu Biblia en Éxodo capítulo 13? Capítulo 13 de Éxodo. Hermanos, les voy a decir algo. Este libro, este capítulo es muy importante. Estamos viendo ahorita lo que es el pueblo de Israel y cómo ahorita se está convirtiendo ahora en una nueva nación. Pero creo que también a la misma vez, cuando estoy atravesando este estudio, también hago un análisis en mi vida y cuáles son las cosas que yo estoy fallando o que todavía aún así necesitan trabajarse. Creo que es importante que nosotros podamos hacerlo de la misma manera. Este capítulo 13 se titula Instrucciones de Dios a Israel durante su salida. Instrucciones de Dios a Israel durante su salida. Si yo lo pudiera poner en una frase chilanga, como se pueden decir por ahí, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esta frase que se decía mucho en México, no sé si en otros países. Cuando un prisionero estaba en la cárcel decían, Juan, ¿no? A la reja con todo y chivas, ¿no? ¿Y qué quería decir? Que esa persona ya estaba a punto de salir, ¿no? Bueno, en este caso yo puedo pensarlo también, esta frase, y aplicarlo. Si yo pudiera ponerla en esas palabras, podría decir, Israel a la reja y con todo y corderitos, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque hay mucha relación. Y estamos hablando que Israel está saliendo de una prisión. Pero vamos a ver la primera parte, la parte número 1, instrucciones para una nueva nación. Y cuando yo escucho esto, siempre recuerdo acerca de José. ¿Se acuerdan de José? Aquel José que sufrió muchos estragos en su vida, con sus hermanos, en todas las situaciones que él estaba, aún en la prisión. Él tenía estragos, él tenía problemas. Sin embargo, José no perdió el enfoque. Y creo que es importante que nosotros pensemos de la misma manera, no perder el enfoque de lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Y vamos a verlo por qué, porque al último ese cierre de la vida de José, aún estando muertos, vamos a ver esa hermosa historia que concluye su vida, aún también con su muerte. Pero bien, vamos a ver ahora en el versículo 1 y 2, lo que la palabra es consagrar, y lo vamos a ver ahorita. Y quiero que lo veas en la perspectiva para nosotros hoy en día, cuando nosotros salimos de Egipto. ¿Se acuerdan que Egipto es como el mundo, ¿no? De la misma manera, nosotros vamos a ver lo que la palabra consagrar, y esto es los primogénitos le pertenecen a Dios, y vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 13 de Éxodo. Y vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés. Si te das cuenta, hasta este momento, Jehová todavía le está dando instrucción ¿a quién? A Moisés. Él no ha perdido su instrucción. Y creo que aún hasta la fecha, nosotros también, como líderes, tenemos que mantener esa instrucción de parte de Dios, no nuestra instrucción. Y fíjate lo que dice Jehová a Moisés, y dice así, diciendo, y en el versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, y luego dice, mío es. Ahora aquí la palabra conságrame. La idea era que todo primogénito debía ser consagrado a Dios, ya sea de los hombres o animales. El primogénito, como entendemos ahí en esa frase, le pertenecía a Dios. Ahora la palabra consagrar puede bien significar de la palabra original el sacrificar, o meramente considerarle como una pertenencia de Dios.
Ahora, lo interesante también de lo que es la palabra aquí, mío es. Esto era debido a 3 razones. Estamos hablando que aquí Jehová está diciendo, Israel mío es. Ahora hay 3 razones. La primera era porque Israel era que el primogénito de Dios, como lo observamos en Éxodo capítulo 4, 22. Y esta práctica honraba dicho hecho. Esa es la primera razón. Israel era el primogénito de Dios. Ahora la segunda, debido a que se creía que el primogénito era lo mejor, y lo mejor siempre se le da ¿a quién? A Dios, ¿no? Lo mejor siempre nosotros debemos dárselo a Dios. No solamente porque Israel era el primogénito de Dios, sino también porque lo mejor siempre se le da a Dios. La pregunta es, ¿le estamos dando lo mejor de nosotros a Dios? Y finalmente, como un recordatorio para todas las generaciones de cuando Dios redimió a Israel. ¿De dónde? De Egipto, su primogénito. Entonces entendemos esto. Israel, el primogénito, y le damos siempre lo mejor a Dios. Y finalmente es un recordatorio para las generaciones de cómo Dios nos sacó de Egipto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos pensando que nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios, ¿no? Cuando tú dices, sé gobernador de mi vida, cuando tú entregaste al Señor Cristo Jesús en tu corazón, tú le dijiste, sé gobernador de mi vida. Y no estoy hablando de que solamente en una sección de mi vida, sino de toda mi vida. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Como cristianos, ahora nosotros tenemos que dar lo mejor a Dios. ¿No lo crees? Lamentablemente, a veces no sucede así. Y por último, de recordar para todas las generaciones cuando nosotros fuimos redimidos. Israel fue salvo a través de la destrucción de los primogénitos de Egipto. Y ahora se requería de ellos que dedicaran a sus propios primogénitos como un memorial constante de su liberación. Y es lo que nosotros entendemos. Nosotros debemos de estar consagrados a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Ahora del versículo 3 al 7 estamos viendo la palabra consagrar, pero ahora vamos a ver la palabra purificar. Y ese es el proceso para nosotros como cristianos. Ahora vamos a ser purificados. Y esto es en lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos a leer así, dice el versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo. Si te das cuenta, primero dijo Jehová, habló a quién? A Moisés. Y ahora Moisés al pueblo. Y dice así, versículo 3, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí, ¿con qué? Con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Ahí está la instrucción. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Y dice así, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar. Y el 7º día será, ¿qué?
fiesta para Jehová. Será pachanga este día, ¿no? Como dicen por ahí. Versículo 7 dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo su ¿qué? Su territorio. Aquí estamos observando que en el versículo 6 dice 7 días comerás pan sin leudar. Ahora, observemos aquí acerca de lo que es la purificación de la fiesta de los panes sin levadura. Le seguía después de que de su liberación por medio de la sangre de la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua lo que era? El salto o el paso, que ellos tenían que poner sangre en donde, en los dinteles de las puertas. Bueno, esto era lo que seguía ahora la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, aquí la palabra pan sin leudar. Esto ilustra el principio de que solamente podemos caminar en pureza ante el Señor después de la liberación por la sangre de la cruz. ¿Y se acuerdan cuando nosotros fuimos redimidos? Y ahora nosotros ¿qué? Caminamos con Dios. Estamos ahora a través de su palabra siendo purificados, siendo limpios. Y aquí cuando observamos también, cuando dice el 7º día será fiesta para Jehová. No para nosotros, para regresar a nuestras adicciones, ¿verdad? Y cuando dices, oh, he vencido el pecado y vas a celebrar, pero otra vez te envuelves y te das cuenta que estás otra vez en el pecado. Sino que dice que será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Al mismo tiempo, los días de los panes sin levadura se llevaban a cabo con júbilo. Era una fiesta. No era una vida de triste, ya no puedo tomar, o ya no puedo hacer esta droga, o ya no puedo hacer tantas cosas, ¿no? Y estás ahí de haciéndola de sufrido, ¿no? Sino que realmente es una fiesta, algo con júbilo de saber que nosotros ahora ya tenemos una vida llena de gozo en el Señor. El caminar en pureza ante el Señor es una vida llena de ¿qué? De gozo. Eso es. El tiempo empezaba y terminaba con una fiesta. Ahora, del versículo 8 al 10, ya vimos la palabra consagrar, ya vimos la palabra purificar, pero ahora sigue la palabra ¿qué? Testimonio. Cuéntalo a tus hijos. Y dice así el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Aquí cuando dice, y te será como señal y una memoria, un memorial. Dios quería que su liberación de Egipto estuviera constantemente al alcance de la mano. ¿Y delante de qué? De sus ojos. Ahora, algo interesante es que observamos que los judíos usaron este pasaje, al igual que Deuteronomio 6, 4 al 9, y 11, del 13 al 21, para instituir la práctica de usar filacterías. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Qué es filactería, verdad? Nunca había escuchado esa palabra. Filactería, podemos decir. Bueno, la filactería eran pequeñas cajas, la cual tenían pergaminos con escrituras, las cuales estaban soportadas en la frente o en la mano con correas de cuero. No sé si
Tú has visto a un judío en nuestros días que llevan como unas cajitas puestas. Ustedes se van a dar cuenta. Y estos son filacterías. Ahora, después, lo interesante de esto también es que Jesús condenó el uso de las filacterías entre los fariseos. Ellos hacían estas filacterías grandes y ostentosas de manera para exhibición, de saber que ellos eran más espirituales que uno, ¿verdad? Como lo vemos en Mateo 23:5. Y más adelante dice, para que la ley de Jehová esté ¿dónde? En tu boca. En tu boca. Y esto muestra que Dios no les dio mandamientos para que hicieran esas cajitas y pudieran ser como exhibición para dejarles saber que ellos eran más espirituales, sino que significaría que también se debería de poner una filactería en la boca. ¿Para qué? Para contarlo. Ahora, el versículo 11 al 16, vamos a ver el proceso y razones de dar al primogénito al Señor. Y dice así el versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, escucha esto, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán ¿de quién? De Jehová. Estamos hablando que en pocas palabras ahí es el primogénito es para Jehová. Versículo 13 dice así, mas todo primogénito, escucha esto, de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Muy específico está aquí. Ahora el versículo 11, en la primera parte, cuando dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo. Aquí observamos la ley de dedicar al primogénito a Dios en Éxodo capítulo 13 del 1 al 2, solo debía de tomar efecto ¿en dónde? En la tierra prometida. Para entonces la necesidad de la obra de liberación de Egipto sería más necesario. Ahora, escucha esto, versículo 3 en la primera parte también, cuando dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un ¿qué? Con un cordero. También, más adelante dice, redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, si te das cuenta, hay una excepción. Está hablando de qué? De un asno que tiene que ser redimido ¿por qué? Por un cordero. ¿Y qué hay de las otras bestias? ¿Por qué si el cordero? ¿Verdad? Te preguntas. Y aquí observamos, si el primogénito era inaceptable para sacrificar, si era un animal o un humano impuro, un sustituto
era ofrecido para redimir al primogénito delante de Dios. En este caso se menciona que el cordero. Ahora, la única forma en que un burro, que es igual a que un asno, podía vivir era si mataban a un cordero. O sea que el cordero te tenía que poner la vida por ellos, ¿no? Por ese burro. Pero voy a darte una pequeña analogía acerca del burro. Porque sabemos que el cordero habla de Jesús. No es demasiado difícil describir quién representa al burro. Y me acuerdo que en la escuela, el que se portaba mal o el que realmente no daba el grado, siempre traían unas orejas de burro, ¿verdad? Y lo ponían en la esquina con las orejas de burro, ¿verdad? Y lo dejaban ahí al pobre estudiante, ¿verdad? Gracias a Dios no lo estrené yo, ¿verdad? Pero siempre está ahí. Y a veces me preguntaba, bueno, ¿a poco los maestros están actuando bíblicamente, verdad? No sé. Pero esa es la idea. Ahora, te voy a dar una analogía acerca de lo que el burro es en la Biblia. Y qué es lo que está pasando. Y por qué realmente se está mencionando aquí. Y dice así. El burro se menciona 25 veces en el Antiguo Testamento, entre los cuales están los siguientes. Escucha esto, algunos hemos pasado en los pasajes. Fíjate lo que dice en Génesis 22. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moría, un burro fue ensillado por ellos. Lo que nosotros observamos es que habla de una pérdida de libertad ahí. El burro estaba ahí ensillado. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo, el burro debía ser atado mientras Abraham e Isaac ascendían a la montaña. Lo que nos habla es aquí de la incapacidad de adorar. Ahí está otra vez. Ahora, cuando Jacob pronuncia la bendición sobre sus hijos en Génesis capítulo 49, compara a Isaacar con un asno o burro que está muy cargado. En Deuteronomio 22 leemos que el buey y el burro no deberían de arar juntos, lo que implica que el burro solo reduciría la velocidad del buey, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pobre burro. La lleva de perder. Ahora, en 1 de Samuel, capítulo 9, vemos a Saúl tratando de localizar a los burros de su padre, no al burro de su padre, a los burros de su padre. Cuando le dije al burro de su padre, no, a los burros de su padre que se habían alejado. Se habían alejado. Jeremías 22 habla de un asno que fue dejado por muerto y arrojado fuera de las puertas de la ciudad. Interesante. Ahora, en conjunto, estas referencias, ¿saben de quién hablan? De ti y de mí. Nosotros estamos cargados, atados, sin la capacidad de servir o adorar al Señor, perdidos, abandonados por muertos, arrojados fuera. Y no es una imagen muy halagadora, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así, como esos burros. Pero ¿sabes qué? La mención final de un burro en el Antiguo Testamento es gloriosa. Fíjate lo que dice Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, nosotros, a pesar de que somos burros, podemos ser usados por Dios. Fíjate lo que dice Mateo 21 del 1 al 3. Y voy a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al momento de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Eso es lo que dice. Y tú puedes decir: bueno, pues, ¿cómo puede Dios usarme si soy un burro, verdad? Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es que si realmente nosotros nos sentimos de esa manera, Dios nos puede usar. Así como nosotros lo vimos aquí en el libro de Mateo. Versículo 16 dice así: señal sobre tu mano y memorial delante de tus ojos. Aquí observamos la práctica de dedicar al primogénito a Dios. Sería que un recordatorio a través del ritual de la grande obra y del gran poder de Dios. ¿Para quién? Para Israel. Eso es. Ahora, en la segunda parte, vamos ahora a ver el viaje de Israel fuera de Egipto. Ahora Israel va saliendo del mundo, de Egipto. Versículo 17 al 18. Vamos a ver que fue un viaje seguro, con aseguranza, ¿verdad? Dios los conduce por el camino menos esperado. Y vamos a ver qué dice el 17, y dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, aquí en la primera parte del versículo 17, que los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Eso quiere decir que fue la ruta costera, donde estaban los costeñitos por ahí, ¿verdad? Esa era la ruta. Lo que se le llamaba la Vía Maris, que era conocida como el camino del mar. ¿A cuántos les gusta ir por el mar? A todos nosotros, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ir por aquí, por el Pacific Coast Highway? ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? No quieren ir por el otro lado, en el desierto. Pero fíjate lo que había también ahí. Ahora, aquí el camino del mar era el camino más corto y más común para ir
de Egipto a Canaán. Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Por aquí es, por el lugar más corto. Pero no lo fue así. No lo fue así. Ahora también el camino, ahí habían o estaban los puestos militares de Egipto. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse a esto. Así que Él los condujo por un camino diferente. Si vemos la protección ahí. Imagínense si realmente ellos hubieran pasado por ahí y haber visto estas fuerzas militares. Que hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Aquí nos van a matar. Mejor vamos a regresar. Y pudieron haber regresado, ¿no lo crees? ¿Qué hubieran podido hacer? No, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí en Egipto. Sin embargo, no lo fue así. Hubiera sido más fácil para los israelitas el pensar de la vía maris, de este mar, el camino del mar, para andar, que eran caminos buenos y fácil de andar. No eran caminos que no se podían caminar ahí. Y la distancia más corta, aún así se dice que era una ruta comercial. Así que creo que el agua y la comida no iban a faltar. Pero los peligros del camino también eran muy grandes, aunque ellos, los israelitas, no pudieran verlos. Así que Dios, observamos aquí que Él anticipó todo, porque ellos no podían ver. Y de la misma manera, cuando nosotros salimos del mundo, Dios siempre provee un camino para nosotros. Es un camino asegurado. Y a veces nosotros, si no estamos en Dios, decimos, esta es la ruta que debo de tomar. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros desobedecemos, entonces comenzamos aquí, en las guerras, en las dificultades. Porque la manera de Dios es totalmente diferente a nuestra manera, ¿verdad? Y de la misma manera, Dios nunca dejaría que nos enfrentemos a más de que nosotros podamos soportar. Él sabe lo que nosotros podemos soportar. Él cuidadosamente escogió el camino fuera de Egipto, no el más cercano, pero es el más seguro. Ahora en el versículo 18 dice así, por el que dice que fue por el camino del desierto del Mar Rojo. Ahora aquí el Mar Rojo mencionado no se refiere a como cuando tú lo ves en el mapa y dices, wow, qué grande estaba ese mar, ¿verdad? Como alrededor de 100 millas de ancho, sino se dice que fue el dedo occidental del Mar Rojo, el cual se extiende dentro de las áreas fronterizas de Egipto, lo cual es el Golfo de Suez en nuestros días. Ahora el versículo 19, vamos a ver ahora la promesa cumplida. Los huesos de ¿quién? De José. Los huesos de José. Y vamos a ver de qué se trata esto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, lo cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea que Josecito dijo, yo no me quedo, ¿verdad? Sobre mis huesos, dice, ¿no? Como dicen por ahí. Dice, llévenme con ustedes. ¿Saben qué? Esto realmente es un gran acto de fe. Aquí observamos que José pidió que sus huesos fueran tomados de Egipto, como lo observamos en Génesis 50, 25. Ahora él hizo esto debido a que él sabía de que Egipto, ¿saben qué? No era su último lugar de descanso, sino que Dios tenía una tierra prometida para ellos.
Así como Tai ahorita nos compartió, ¿verdad? Nosotros, esta no es nuestra ciudadanía, ¿verdad? Esta no es mi ciudadanía. Y aquí José lo tenía muy claro. Ahora en Génesis 50, 25 y 26 nos dice específicamente que José nunca fue enterrado. Su cofre estaba sobre tierra por los 400 y tantos más años, hasta que fue llevado a Canaán. Podemos decir que él era un testigo silencioso durante todos estos años de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, justo como Dios lo había prometido. Imagínense, pónganse a pensar, ahí ver los huesos de José. Y cualquier persona que pasaba por ese cofre, ¿qué es eso? Oh, son los huesos de José, ¿no? Y comienzan a comparar. No, pues es que él dijo que iba a estar aquí Dios y que se iban a ir y tantas cosas, ¿no? Y cómo dio testimonio aún así de estas cosas. Y ahora la promesa se estaba cumpliendo. Algo hermoso, ¿no lo crees? La vida de José. Ahora del versículo 20 al 22, vamos a observar que Dios ahora es el guía. Cuando vamos a observar aquí, cuando dice nube de día y fuego de noche. Y dice así, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, cuando dice aquí acamparon en Etam, no se sabe exactamente su localización, es desconocida, pero aquí dice que acamparon en Etam. Y el versículo 21, en la primera parte, cuando dice Jehová iba delante de ellos. Aquí Dios está mostrando su presencia a Israel de una manera dramática, al darles seguridad constante. ¿Con qué? Una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Cada vez que leía este pasaje, siempre cuando estoy trabajando en el rancho y veo como el sol y las nubes tapan, como las nubes tapan el sol, se dice, qué bonito es, ¿no? Porque yo no estoy trabajando bajo el calor y estoy observando cómo esa nube va caminando. Y claro, en este caso yo no voy a estar caminando porque si no me salgo del rancho, ¿eh? Pero al menos lo que yo puedo dar es tratar de aprovechar ese tiempo cuando está esa sombra bajo de mí, como una protección. Y qué hermoso es ver que aquí Dios está delante de ellos. La columna de nube en el día y la de fuego en la noche la hacían de sol y de escudo. Fíjate lo que dice Salmo 105:39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Salmos 84:11 dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y aquí en el versículo 28, en la segunda parte, cuando dice una columna de nube y de fuego. Aquí la antigua palabra hebrea para columna literalmente significa algo puesto de pie.
En este sentido pensaríamos que es como una columna. Ustedes han visto una columna, ¿verdad? En lugar de un pilar. Ahora, podría ser, esto es lo que es la morada divina, el Shekinah. Y era la prueba continua, de la presencia y protección de Dios. Y eso es importante. Cuando nosotros salimos del mundo, siempre tenemos que entender esto. Dios siempre está delante de nosotros. Dios nunca nos deja solos, ¿verdad? Dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Él no dijo, ¿sabes qué? Pues ya los saqué de Egipto. Bueno, pues ahí, ya, están libres. Hagan lo que quieran, ¿no? No. Si te das cuenta, aún la instrucción viene más intensa. Y creo que para nosotros como cristianos debemos de estar siempre en la instrucción. Lamentablemente que como cristianos, y vemos que cuando nosotros estamos en una campaña evangelística y dices, wow, vienen 30, vienen 20, vienen miles a los pies de Dios. O aún así, quizás una persona que tú conoces viene a los pies de Dios. Y de repente el siguiente año ya está otra vez en el mundo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No es que el Señor lo dejó, no es que el Señor lo abandonó, sino que realmente le hizo falta ¿qué? Instrucción. Y no solamente eso, pero también ¿qué? Obediencia. Si realmente no hay obediencia cuando está la instrucción dada, entonces estamos en esas condiciones. Y creo que es importante que nosotros nos mantengamos también en la instrucción y ser obedientes. Aquí el versículo 22 dice que nunca se apartó de delante del pueblo. Israel podría tener una gran seguridad de esta evidencia visible de la presencia de Dios. Imagínate, yo me pongo a pensar cómo Israel vio esa sombra y ese fuego de noche. ¿No sería algo espectacular? ¿No lo crees? Algo fuera de serie. Sin embargo, hubieron muchas ocasiones después de esto donde ellos, ¿saben qué pasaba? Dudaban, se rebelaban y actuaban como si Dios estuviera lejos. Y a veces también sucede con nosotros. Nos rebelamos, dudamos de Él, actuamos, que es lo peor, como si realmente Dios estuviera lejos. Y creo que es importante para nosotros de mantener esto, que nosotros podamos hacer un análisis en nuestra vida y decir, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hay algo en mí que estoy fallando? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué ya no hay gozo en mí? ¿Nos hemos puesto a pensar? Por la falta de instrucción, por la falta de obediencia en Dios. Pero nota esto, Dios siempre está delante. Dios está siempre con nosotros. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y nunca nos abandonas, Padre. Vemos al pueblo de Israel, Señor, alistándose. Estás dando la instrucción, Padre, los detalles. Pero, Padre, nosotros, de la misma manera, Señor, queremos estar dentro de la instrucción, Señor. Estar al tanto, Señor, en comunicación de lo que tú tienes ahora, para que nosotros podamos obtener todas esas riquezas espirituales,
para llegar a la tierra prometida, Señor. Lamentablemente estamos cansados, estamos confundidos, a veces dudamos, nos rebelamos, Señor. Y a veces pensamos que tú estás muy lejos, Padre, de nosotros. Pero Padre, yo sé que tú estás más cerca. Y confío, Señor, que tú estás trabajando en nosotros, Padre. Danos fuerza, Señor, para caminar en este camino tan pedregoso, difícil, trayendo nuestras familias, cargando con todo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que como iglesia podamos juntos atravesar todo esto, Señor. Guíanos, Padre. Ayúdanos en todo momento, Señor, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ser consagrados, ser purificados, dar testimonio, Padre, también. Contarlo a nuestra generación venidera, Señor. Y Padre, saber que tú vas con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esta porción del día, Señor. Y ahora salimos fuertes de este lugar, sabiendo que tú vas con nosotros, sabiendo que tú nos das la fuerza, Señor, para seguir, Padre. Gracias, Señor, y bendición también para nuestros hijos, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.